encanta, te felicito, Hola, sos una capa, muy sos buenos genial, días. me encanta. Y si los gorilas no te entienden, sobre todo los hombres, porque te vas a pegar un alí con otro gorilón de otro medio, demostrarle lo que valés y lo que te costó llegar a donde llegaste. Bueno, muchas gracias. Así que Muchas te gracias. felicito. Bueno, ¿Cómo la arranca trataste? vos porque yo estuve... No sé, preguntale a ella cómo la traté. ¿Cómo te trató? No, excelente, excelente. Aparte soy seguidor de ella. Todos caballeros. ¿Qué es lo acá. que- Escucho, leo lo que dice, me parece muy ¿Qué es lo que más interesante. te gusta de Mayra? A ver. Me parece muy interesante su visión moderna que tiene del peronismo. Sí. Y que no se achica en ningún escenario. ¿Ya Es hablaste decir, de eso para no volver a reiterar? Sí, no se achica en ningún escenario. De hecho, por ahí con algunos kirchneristas furiosos, fundamentalistas diría yo, Sí. ella con argumentos le demuestra que están equivocados en muchas cosas. Por ejemplo, a mí me encantó lo que dijiste respecto de que al kirchnerista sobre todo, o al progresista, no le gusta ser el malo, no le gusta ser el profesor que le diga vaya y estudie, no puede venir a Tal cual. sentarse así. En muchas cosas sienten mucha culpa. Bueno, eso. Y la verdad que me parece un gran error, porque respetar a los pobres es igualarlos para arriba. Exacto. Y subirles la vara de todas aquellas cosas que necesitamos como sociedad que se mejoren. Por supuesto, siempre sabiendo que donde hay necesidades materiales tiene que ser atendido. Y en la contraparte buscar la manera de que los chicos siempre accedan a la escuela, de que los grandes puedan acceder a un trabajo y de que la política sea transformadora. No nos podemos encariñar. Mi gran bronca con esos sectores que vos decís es cuando dicen, por ejemplo, no, porque yo hace 15 años que voy al barrio y piso el barro. Y mi respuesta El territorio. es el territorio. Y yo pienso, ¿vas hace 15 años y siguen teniendo barro? Exacto. ¿No te dará Claro, vergüenza? sí, claro. ¿No te dará vergüenza seguir Exacto. yendo? O sea, entonces lo que estás es enamorado de vos mismo ayudando. Pero viste que ya la política no camina a los barrios. No sé si te La percibiste política de focus group y de encuestas. Pero dejaron Claro. de caminar los barrios. Por lo menos acá no se ve. Bueno, esa pero también caminata. digamos una cosa. Milei es probable que no haya caminado, no haya pisado el barro en ninguna parte. En ninguna. Y trabaja sin con las embargo- redes sociales, y con los sin focus embargo group, lo votan. con la inteligencia Y hoy- artificial y hoy podés y ganar hace la sin mejor elección. estructura. Eso es lo lejos que está la política de la gente. Y si hubiéramos tenido contención política real y llegada política real, como en algún momento lo tuvimos, no nos hubiera pasado esto porque no hubiéramos dejado los lugares vacíos. ¿Por qué pasa para vos lo de Milei? Dejamos los lugares vacíos y la política dejó de resolverle los problemas a la gente. Tuvimos una interna que fue una carnicería los 4 años de gobierno furiosa. Una capacidad de resolución durante la cuarentena que terminó siendo después demasiado opresiva y que terminó dejando de considerar a aquellos que son los necesitados, que al peronismo no le puede pasar eso. Le puede pasar a cualquier persona, a cualquier partido, a cualquier Menos a un dirigente, pero no a un peronista. peronista. Y efectivamente, cuando la gente empieza a salir, a pesar del gobierno que los perseguía, empiezan a surgir las posiciones antipolíticas, porque si el Estado no solo no me ayuda, o que no me ayude, es una cosa, pero si encima me persigue para ponerme una multa por no tener un barbijo, por no usarla, vieron que estuvimos en una época sí, claro. muy dura, Muy psicópata. me parece que obviamente el Estado va a ser mi enemigo, y ahí se siembra, aparece la semilla para que aparezca este personaje tan antiestado. Ahora, cuando pensamos en Estado no tenemos que pensar en más de lo mismo, porque lo que ya existe claramente no está enamorando a nadie. Tenemos que pensar en qué nos pide la gente. Y la gente hoy nos pide poder laburar un poquito mejor, que la guita alcance más, que la inflación se planche para poder tener un poquito de previsibilidad y que no te afanen. Me parece que no es mucho pedir. Bueno, parece eso que está diciendo Mayra, ayer lo escuchaba a Massa, el otro día que estuvo también en Duro de Domar, creo que fue antes de anoche, Sí. que él decía en un momento, piensen cómo van a votar a alguien que les dice que pueden salir armados, que todos pueden... Esa mamá que va a pensar que cuando salga su hijo de la escuela no sabe si va a llegar vivo. Eso pasa hoy. Eso pasa hoy. Es decir, en el coro urbano, sobre todo, y vos sabrás perfectamente, es un rezo diario ir a tomar el colectivo y que no te afanen, o que no te maten, o que tu hijo vuelva o tu hija vuelva de clase sin que haya tenido ningún problema, o que no le roben la mochila como le pasó
a Morena, ¿no es cierto? Efectivamente, uno de los crímenes que más nos marcó en los últimos meses y que efectivamente cuando se nos va un joven, cuando se nos va una persona injustamente en un crimen de seguridad, es cuando nos damos cuenta, y esto es muy importante. Yo sé que la inseguridad quizás en el interior no es un problema tan apabullante. Es en las ciudades más grandes donde precisamente no solo te afanan, sino que te pueden llegar a matar para afanarte. Y las estructuras de seguridad que tenemos construidas, patrullaje, iluminación, seguridad, cámaras, funcionan para un tipo de criminalidad que ya conocemos. Es decir, funcionan para un tipo de criminalidad que no quiere ir presa, que no quiere quedar filmada, que no quiere tener antecedentes. Pero ¿qué pasa con la nueva criminalidad? Y esto es muy importante. La nueva criminalidad tiene bandas donde la escala, el estatus social es amoral. ¿Y esto qué significa? Que mientras más antecedentes tengas, más respetado sos. Mientras más quedes filmado y escrachado, con mayor poder volvés al barrio. Mientras más te detengan en una comisaría o más grande sea el arma con el que salís a robar, mayor es el estatus que adquirís. Entonces, todo lo que tenemos construido en seguridad no nos sirve con esta criminalidad. ¿Qué opinás de que, por ejemplo, es la primera vez que el Partido Justicialista lleva un candidato no peronista a candidato a presidente? Como Sergio Massa. No sé si es la primera vez porque en realidad el peronómetro, él no viene de tradicionalmente el peronismo, salió de la UCD. Sí, pero el peronismo no se caracteriza a ver, acá hay dos cuestiones. La primera es el peronismo no le pide carné de peronista a nadie. Cualquiera que diga que es peronista es bienvenido y recibido con los brazos abiertos. Históricamente ha sido así. Históricamente. Viste que para un compañero no hay nada mejor que otro compañero. Para un compañero no hay nada mejor que otro compañero. Y efectivamente yo creo que lo que más nos caracteriza por encima de otros partidos, y esto lo hablamos brevemente cuando empezó la nota anterior, es que lo que más tiene el peronismo para cumplir con su profunda vocación de servicio es vocación de poder. Y para tener vocación de poder hay que saber leer la época y los candidatos que pueden llegar a ser votables en la época. Yo estuve, no sé si se enteraron, muy brevemente con la idea de una interna que planteara esta disyuntiva desde un partido más peronista tradicional contra el cristinismo o el camporismo más duro. Sí, lo supe. Tengo una excelente relación con Daniel Scioli y a mí me parecía que ese peronismo se parece más al que se necesita ahora. Un peronismo amigo de las empresas y amigo de generar más empresas, más capital, más trabajo y desenamorarse del Estado. No se dio esa interna, pero aparece la candidatura de Sergio Massa. Entonces aparece un candidato amigo con estas ideas que yo tengo. Y me parece que es el momento de época para tener un candidato como él. Si tuviéramos otro candidato con antecedentes de enamoramiento del Estado, de ser de la izquierda o de venir de sectores más populares incluso. Bueno, ¿no? pero perdón que te interrumpa. Massa, en el último tiempo, en cada discurso que dio, habla de cada vez más Estado, Mayra. No tiene tu discurso. Cada vez más Estado. O sea, yo sé que él tiene que estar con contener al kirchnerismo. Bueno, acá es donde el kirchnerismo toma pruebas de lealtad. Claro. Acá a ver, ¿hasta dónde hablas del Estado vos? Exacto. Y acá es donde a mí me parece que Massa tiene que empezar a ser Massa. Yo hablo de Massa y de lo que sé que es Massa. Y tengo muy buena relación y sé el proyecto de país que tiene y se parece a esto de lo que hablo yo. Pero por supuesto, mucho poder, sobre todo poder de daño, tiene el sector más cristinista, que vive tomándole pruebas a todos de bondad en sangre y de estatismo en sangre, no de peronismo en sangre. El problema de los kirchneristas con Massa no es la cantidad de peronismo en sangre, es las garantías de que van a seguir teniendo el Estado como protagonista. Y la verdad que a mí me parece que Sergio Massa le tiene que dejar de hablar a esos compañeros y le tiene que hablar al pueblo argentino que tiene hambre de laburo. No se va a animar, no creo que se anime a esta altura. Pero vos que yo creo que sí. Y bueno, yo no creo. Yo creo que ya está saliendo. Yo no creo, ¿vos crees? Yo creo que ya está saliendo. Bueno, veámoslo. Yo creo que ya está saliendo. Es lo que dice ella. El kirchnerismo le toma... Tiene que tener una visión más allá Cristina del propio peronismo duro o kirchnerismo duro. Cristina todo el tiempo, vía su gente, le está tomando el dosaje de estatismo en sangre, María Mercedes. Es obvio. Porque si no, uno diría, bueno, escúchame, a ver,
Massa es hace más de un año ministro de Economía de la Nación. Y por supuesto, tenemos la pandemia macrista, que yo ya conozco todo el discurso, la pandemia macrista, la pandemia del COVID-19, la guerra, cuando salíamos de la guerra nos empezamos a poner bien, nos vino la sequía más grande y además el Fondo Monetario. ¿Qué quieren, muchachos? Más no podemos. Y encima vino Massa cuando se estaban poniendo en helicóptero, Massa salvó a la patria. Ahora, Massa no tiene autocrítica respecto de qué hizo mal él en este año y pico como ministro de Economía, me parece a mí. Bueno, yo creo que en estos días salió bastante autocrítico y uno de los grandes problemas que tenemos no solo es que es ministro de Economía. Yo creo que todos sabemos y no nos podemos hacer los boludos con que está haciendo de presidente. Así y es. por lo tanto, Sí. y por lo tanto la sociedad te cobra que vos estés haciendo de presidente sin ser presidente. Y Alberto y Cristina abdicaron, que yo creo que en este momento no es negativo, porque a diferencia del otro partido, con Mauricio Macri, que sigue apareciendo y les termina haciendo daño a sus propios candidatos, Alberto y Cristina saben que en este momento no suman. Digamos, más allá de que Alberto, su figura hoy está electoralmente en el fondo del mar, Cristina sigue teniendo un caudal duro de votos, reducido, pero sigue teniendo un caudal duro, pero sabe que no suma más y que al contrario puede llegar a causar una imagen negativa. En este sentido, ha quedado medio solo Massa. Ha quedado medio solo a ese nivel de cúpula, ¿no? Por supuesto que la militancia estamos saliendo por todos lados y haciendo lo que consideramos que tenemos que hacer, pero a ese nivel lo han dejado solo. Y creo que ha tenido bastante autocrítica sobre todas las cosas de la incapacidad para poder resolver el problema del bolsillo de los argentinos y de ir cada semana al supermercado y que todo esté más caro. Tenemos que liberarla, porque tiene otros compromisos y... Tengo otra radio, no la voy a decir porque No. la audiencia tiene que seguir escuchando esta. Claro, pero claro. me voy con los de la otra Pero un ratito. Déjame hacerte la última, no sé si querés hacer la última después, María. No te alcanzó el programa, ¿no? ¿Cómo ves el balotaje? Yo creo que tenemos que buscar ser el candidato más votado a Sergio Massa. Hacer a Sergio Massa el ¿Y candidato contra quién más lo ves? votado. Y lo veo contra Milei. Okay. Lo veo muy desdibujada a Bullrich y creo que quedó como una opción B de lo que hoy es Milei. Ojo que Milei se está centralizando tanto que ya se desdijo de un montón de cosas. Ya se desdijo. Pero ahora no, está no con los cambió pies la en mentalidad tierra. de la gente, porque no sé si No. escuchaste la última encuesta, dice, si bien se desdice el impacto que generó a nivel cerebral, No, ya, la exacto. cosa ya no cambia la idea del voto de la gente. Y ya hay un enamoramiento de una Claro. gran parte del sector que va a ser durísimo. Muy duro. La caída Sí, señora. cuando vean lo impotente que sería Javier Milei en la política argentina. Mayra, muchas gracias. Hoy hicimos un pase distinto, María, inesperado, pero bueno, Está bien, muy bien, hicimos muy el pase bien. con María. Un placer enorme. Ya viene Placer. Corrientes en el aire y nos encontramos mañana con Punto por Punto. Gracias, pásenla bien. La vida y mucho más.